Vamos a repetir el Salmo 23, ¿qué les parece? Vamos a decirlo todos juntos, sin leer la Biblia, no la leas, ¿verdad? Se supone que ya lo hemos visto, cada domingo hemos hablado del Salmo 23. A ver si se lo saben todos, ¿qué dice la Biblia? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mencionaba hace un momento que es el último sermón respecto a este salmo, y no es tanto que me lo haya brincado, sino que pareciera ser, porque ya vimos hasta el versículo 6, pero pareciera ser de que nos brincamos, ¿verdad?, este pasaje, pero no, yo quise dejarlo de último porque entendemos nosotros que el ser humano está compuesto de tres partes. Fíjense bien, el ser humano tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Eso aparece en Filipenses. Filipenses nos menciona: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera en que Dios nos diseñó. Nos diseñó con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Y cuando nosotros pensamos en estas tres cosas que se mencionan, tenemos que entender que el cuerpo es la parte física, pero el alma y el espíritu es la parte no física, la parte, podemos decir, invisible de nosotros, y nosotros tenemos que aprender a cuidar también esa parte. Si yo me enfermo, voy a ir con un doctor si me enfermo físicamente, pero a veces tenemos también problemas emocionales. Todo ser humano pasa por momentos difíciles. Ya hemos visto algunas tensiones en la vida, como por ejemplo hemos visto acerca de la incertidumbre, del estrés, de la depresión. Hemos hablado de los problemas también relacionales. A veces tenemos problemas con otras personas, del temor al futuro. Hemos hablado de muchas cosas. El ser humano está expuesto a que a veces tenga que padecer o que tenga que sufrir por alguna causa. Pero déjenme decirles, hermanos, que Dios quiere trabajar en la vida de todos nosotros desde nuestro interior, desde el interior, desde el alma. El alma. De hecho, para Dios lo más importante es el alma. ¿Sabes que Dios se preocupa por tu alma? Sí se preocupa por tu cuerpo, se preocupa por todo lo demás, pero en especial manera se preocupa por el alma, porque el alma es el que va a ser en cierto sentido eterno. El alma es el que va a continuar. El cuerpo algún día va a tener que morir y nos quedamos aquí. El cuerpo se queda aquí. Dice las Escrituras que el espíritu, el cuerpo, que dice la Biblia, vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Es lo que sucede, ¿verdad? Cuerpo, espíritu, pero el alma es el que va a ser eterno. El alma, dice las Escrituras incluso que el alma que pecare, ¿saben qué le va a pasar al alma que pecare? Esa morirá, porque el alma es nuestra personalidad, es lo que nosotros somos, es la esencia de nuestro ser, el alma. Y cuando Dios nos lleve a su presencia, nos va a dar simplemente otro cuerpo, pero el alma va a continuar, el alma va a seguir. Somos eternos en ese sentido. Lo único que va a cambiar es el cuerpo, porque Dios nos va a dar un cuerpo totalmente diferente. Entonces Dios se preocupa por tu alma, se preocupa por nuestra alma. Y aquí es donde viene el tema del día de hoy. Nuestra alma está propensa entonces a sufrir algunas cosas difíciles en la vida, como desánimos, preocupaciones, ansiedad. A veces somos dañados, desaliento, depresión, desesperación. Somos dañados en muchas cosas, y entonces Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere sanar el alma de cada uno de nosotros y quiere que tengamos salud integral, física, espiritual y emocional. Dios quiere que tengas una salud completa. Y entonces dice la Biblia que Dios confortará tu alma.
Es lo que Dios quiere hacer, confortará tu alma. ¿Cuántos creen que Dios quiere que su alma esté tranquila? Yo creo que sí, ¿verdad? Dios siempre quiere que nosotros estemos tranquilos, que no estemos dañados emocionalmente, sino que seamos personas saludables, que se vea incluso en nuestro rostro, ¿verdad? Que se vea en la manera que nos comportamos, en la manera que nosotros actuamos, porque Dios es lo que quiere hacer, trabajar con nosotros. Y para eso, Dios trabaja con tres partes importantes, con tres cosas importantes. Primero, Dios quiere quitar nuestra culpa. Segundo, Dios quiere aliviar tu pena. Y en tercer lugar, Dios quiere reemplazar tus rencores. Vamos a hablar de eso de manera más detenida, pero son las tres cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Lo primero es, Dios quiere quitar tu culpa. Fíjense bien, deja que Dios quite la culpa. ¿Cuántos se han sentido culpables de algo? A veces nos hemos sentido culpables de algo. ¿Y cuántos permanecen o se siguen sintiendo culpables de algo? Más si alguien se los sigue recordando toda la vida, ¿no? Es que por tu culpa, ¿verdad? A veces tendemos a hacer eso. Los hijos dicen, es que por culpa de mis papás. Y el papá se siente bien culpable, la mamá se siente bien culpable. Los cónyuges, ¿verdad? Es que por culpa de mi esposo, por culpa de mi esposa, y si no, por culpa de mi jefe. Y vivimos nosotros echando la culpa sobre otros. Es lo que pasa. Y entonces nuestra alma emocionalmente recibe una tensión y se va desgastando, porque ese sentido de culpa nos absorbe. Fíjense bien, cuando de esto pasó desde la creación. Cuando Dios creó al hombre, dice las Escrituras que lo puso en un huerto y eran los seres humanos perfectos. Pero cuando cometieron pecado, en el momento que cayó Adán y Eva, y Dios le preguntó a Adán, Dios quería que Adán se responsabilizara. Pero ¿saben qué pasó con Adán? No se responsabilizó. ¿Qué fue lo que dijo Adán? La mujer que me diste, ¿verdad? La mujer que me diste. Entonces, ¿la culpa de quién era? De la mujer. Y luego la mujer, bueno, vamos a preguntarle a la mujer, ¿qué dijo la mujer? La serpiente que creaste, ¿no? Y al final de cuentas, ¿sobre quién cayó la culpa? Y luego entonces voltea a la serpiente y dice, pues ya no encontró a nadie más a quien echarle la culpa. Pero eso pasa muchas veces, hermanos. Nosotros somos expertos en culpar y en sentirnos culpables. Quiero decirles que la culpa es un estado emocional muy dañino. Y Dios no quiere que tú cargues con la culpa de algo. Podemos ser responsables y debemos de ser responsables y entender la naturaleza de la responsabilidad. Como seres humanos tenemos que afrontar las situaciones y ser responsables de nuestros actos. Pero culpables, no. Es muy diferente. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Porque a veces, ¿verdad? Ese es algo que hace que la persona se sienta menoscabada, ¿verdad? Es que es tu culpa y todos viven echando la culpa a alguien. Y Satanás es experto en trabajar de esa manera. Ahora, cuando nosotros sentimos culpa, hay varias maneras de manejar esa culpa. Si tú has sentido culpa, puede ser que hayas usado una de estas maneras que voy a mencionar. Y no son maneras correctas, pero vamos a pensar en ellas. Por ejemplo, hay gente que niega, trata de negar. Puedes negar la culpa y pretender que no existe. Es más, ni te sientas culpable de lo que haces. No sé si les ha pasado que hay gente que ni se siente culpable, ¿verdad? Te hirió y ni se sintió culpable. Bueno, eso ves de otros, pero a lo mejor tú también has hecho lo mismo. Hiciste algo y ya ni te sientes culpable. Eso pasa cuando hacemos algo una y luego otra vez y otra vez y otra vez, y la primera vez sí nos sentimos culpables, pero ya después de 3, 4 veces, como dice el apóstol Pablo, se cauteriza la conciencia y ya no nos sentimos culpables. Y se sigue haciendo y repitiendo ese mismo ciclo vicioso. Tengamos cuidado, porque Dios no quiere que nosotros neguemos
lo que existe. Entonces no niegues tu culpa. 2, puedes, a lo mejor usted puede componerlo solo bajando los estándares de esa situación y mencionar, es que hay cosas peores, ¿verdad? Es que sí hay muchas cosas peores. Pues lo que yo hago no está tan mal, ¿verdad? Como otros que están haciendo otras cosas y ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que sucede con muchas personas. Es que otros viven peor que yo. ¿Con quién te estás comparando? ¿Con quién te comparas? Y fíjate bien, generalmente nos tratamos de comparar con alguien peor para aliviar esa culpa nuestra. ¿Por qué no nos comparamos con Jesucristo, por ejemplo? Nos comparamos con alguien que sí valga la pena compararnos. Y entonces esa culpa va a tener un sentido. Fíjense bien, Dios no quiere que carguemos con culpa. Ahorita estamos hablando de las formas en que la gente actúa o la forma en que a veces actuamos sobre la culpa. Tercer lugar, puede ser que tratamos de racionalizar la culpa y decimos que todos lo hacen. Todos lo hacen, ¿verdad? Y al final de cuentas, por ejemplo, si vamos a suponer una mentira, pues es una mentira piadosa. Además todos mienten, ¿verdad? Todos mienten. Estoy poniendo ejemplos, pero existen muchísimas clases de ejemplos y así lo tratamos de pensar, es que todos lo hacen. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? Y ¿sabes cuándo también es un problema muy grave? En el caso ya de matrimonios, cuando de repente la mamá le empieza a crear una mentalidad a su hija respecto a la violencia como algo natural o algo normal. Eso sucede, ¿no? Es que es tu cruz, comúnmente eso decían, ¿verdad? Anteriormente es tu cruz, tienes que aceptarlo y pues es que es normal, en un matrimonio pasa, que si te golpeó, eso es normal, si se gritaron y todo, es que es normal, ¿verdad? Y la gente trata de racionalizarlo y llega la otra persona y dice, sí, es normal. Ya cuando le pasa, es normal. No es normal. Sí me estoy explicando, hermanos. Y ya no se sienten tan culpables por lo que está sucediendo, porque están racionalizando las cosas. Otra de las cosas que puede suceder, culpar a otros, que fue lo primero que vimos, lo que hizo Adán, y lo que hacemos comúnmente nosotros. Culpamos a otros de lo que nos está sucediendo o de lo que nosotros hacemos. Yo no quería, pero me obligaron. Y así somos. Y por último, la mayoría a veces nos golpeamos a nosotros mismos o nos autocastigamos. Cuando hacemos algo malo, a veces nos autocastigamos. Bueno, ya hice esto, ahora pues voy a compensarlo con esta otra forma o autocastigarnos, pues voy a ponerme a orar todo el día, ¿verdad? Ahora voy a ir, mire, realmente la oración no debe de ser por esa causa, sino porque quieres una relación con Dios. Pero a veces nosotros nos autocastigamos cuando nos sentimos culpables. Mis amados hermanos, la culpa lo único que hace es dañar tu alma. No dejes que eso pase. Dios quiere confortar tu alma. Dios quiere trabajar desde tu interior y que en tu interior haya paz, tranquilidad. Por eso, lo que podemos nosotros mencionar, que la única solución para la culpa es aceptar el perdón de Dios. Aceptar el perdón de Dios. Y esto es muy difícil porque mucha gente a veces no ha aceptado ese perdón de Dios. Dice las Escrituras, Romanos 3, vamos a buscarlo, versículo 23, versículo 24. El 23 es conocido, pero vamos a leerlo hasta el versículo 24 y veamos lo que las Escrituras, lo que el apóstol Pablo nos dice respecto al perdón de parte de nuestro Dios. Versículo 23 y 24, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos. También los hermanos que están allá viéndonos desde sus casas, léanlo, búsquenlo y analicen lo que la palabra del Señor nos dice.
Dice las Escrituras, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Tus pecados ya son perdonados. O sea, vuelvo a repetir, la culpa no viene de parte de Dios, porque Dios ya nos perdonó, nos justificó. Dice la palabra del Señor en este pasaje, en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Y sí somos responsables de las cosas y de nuestros actos. Debemos de asumir nuestra responsabilidad, pero nunca cargues con la culpa, sino entrégasela a Dios y pídele perdón a Dios, y Dios entonces va a trabajar en tu vida, en tu interior, y Él te va a perdonar tus pecados, por cuanto Dios actúa con gracia y con misericordia. Trajeron a una mujer en una ocasión delante del Señor Jesús, una mujer adúltera, y le dijeron, ¿qué es lo que se merece esta mujer? ¿Qué está escrito en la ley? Pues que muera a pedradas. Y el Señor Jesús entonces dijo, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Dice la palabra del Señor que desde el más anciano hasta el más joven empezaron a dejar sus piedras y empezaron a retirar. Y entonces Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno. Vete y no peques más. Eso es gracia. Ese es Dios trabajando en nosotros. Por eso es que la culpa no es algo que debiéramos de cargar nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios nos perdona. Y el perdón que Dios otorga es un perdón completo. Vamos a ver qué dice en Colosenses 2, versículo 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lean conmigo con voz fuerte, todos los que estamos aquí, los que están en su casa, también pueden leerlo con voz fuerte o síganlo con su mirada. Dice las Escrituras en este pasaje del Colosenses 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde están tus pecados? ¿Dónde está aquello que hiciste por lo que te sientes culpable? Somos responsables, sí. Pero ¿sabes qué? La culpa ya la pagó nuestro Señor. Él pagó todo por ti, por mí. Él pagó por todos nuestros pecados. Y tenemos que ser responsables, pero al mismo tiempo aceptar en nosotros la redención y el perdón por medio de la gracia de nuestro Dios. Qué precioso pasaje. Dios anulando el acta que había en contra de ellos. Había un acta contra ti. Eras culpable. Martín Morán, culpable. Y podemos mencionar a todos, ¿no? A cada uno, Axel, culpable delante del Señor. Y todos somos culpables, ¿verdad, hermano César? Culpable. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero de repente vamos a la cruz y el acta está clavada en la cruz. Porque allá en la cruz, cuando el Señor Jesús estaba muriendo por nuestros pecados, Él mencionó una palabra muy importante al finalizar. Una sola palabra que transformó toda la historia, tetelestai, que es una palabra griega muy fuerte, porque habla de el pago por todas las deudas.
Y cuando tú pagas una deuda, ¿cómo te sientes? Bien aliviado y tranquilo, ¿no? Ya, se pagó la deuda. Hermanos, ¿cuántos se sienten tan aliviados porque Dios pagó por todos sus pecados? Gloria al Señor, ¿verdad? Dios es un Dios bueno y no cargues con la culpa. Y mis amados hermanos, otra de las cosas que pasan en el alma, no solamente hay problemas con esto, ¿verdad? Vamos a pasar al segundo punto de nuestro sermón. Dijimos nosotros que lo primero es dejar que Dios quite la culpa, pero en segundo lugar, que Dios alivie las penas o tu pesar. Deja que Dios alivie tu pesar. Así como en el alma a veces cargamos con culpas, también a veces cargamos con penas. Hay gente que carga con penas, mucho sufrimiento. Y se le ve en el rostro hasta la manera en que la persona está triste, preocupada. Y le preguntas, ¿qué tienes? No, y cuando le preguntas, ¿qué tienes? Cargan una lista de cosas y de cosas, de penas, de tristezas. Mis amados hermanos, yo he visto gente, me gusta platicar a veces con los ancianos, y he visto dos clases de ancianos. Ancianos que te platican de todos los problemas de su vida, desde su niñez hasta su ancianidad, penas y penas, que mi hija, que mi hijo, que mi nieto, mi bisnieto, y esto y aquello, y me pasó y sucedió esto. Y hay otros ancianos que te platican, no hombre, yo hice y gracias a Dios que fui, vine y Dios me bendijo y Dios. ¿Qué clase de ancianidad tú quieres tener? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres ser tú? O la manera, cuando alguien platica contigo, ¿qué platicas? ¿De penas o de alegrías? ¿De penas o de alegrías? Porque si estás platicando mucho de penas, déjame decirte que también Dios quiere trabajar con eso, porque tu alma se está dañando, emocionalmente tú te estás dañando. Existen pesares en este mundo. De hecho, la Biblia dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No podemos nosotros decir que no va a haber heridas. No podemos decir nosotros que no va a haber dificultades. Por eso es que anhelamos la presencia de Dios y estar en el cielo, porque en el cielo no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber enfermedades. Pero mientras estés en este mundo, tienes que entender que va a haber penas y tristezas, y no dejes que esas penas y tristezas dañen tu alma, que esas penas y tristezas se vivan cargando siempre. El salmista en el Salmo 31, versículo 9, oraba a Dios y le decía, ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Fíjense bien lo que decía el salmista. El salmista decía, estoy sufriendo. No solamente, no eres el único que estás pasando por problemas, por enfermedades, por dificultades. No eres el único que lo ha vivido. Hay mucha gente que lo ha vivido, todos lo hemos vivido, hemos pasado por momentos difíciles. El problema es cómo hemos manejado o qué hacemos cuando viene una pena o una tristeza en nuestra vida. Y voy a mencionar el caso de un hombre que es muy, pues es el mismo autor del Salmo 23, David. David vivió muchas penas, por eso escribió tantos salmos. Él vivió muchas cosas. Pero una de sus experiencias muy fuerte fue cuando él, pues él cometió adulterio y Natán, el profeta Natán, lo confronta. Una bendición Natán para la vida de David. Fue confrontado y entonces David se casa con Betsabé. Pero había algo que Dios les dijo que iba a suceder. Segundo de Samuel, capítulo 12, se menciona que algo iba a suceder como castigo de parte de Dios y también al mismo tiempo como restauración de parte de Dios para la vida de David. Y su hijo murió, continuó su vida
Vamos a hablar del capítulo 12, allá no está esa historia, es un poquito más atrás. Y más adelante tiene otro hijo, el hijo que llegó a ser el hombre más sabio de la tierra. Si saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De Salomón. Y entonces cuando nace Salomón, muere su esposa, muere la mujer que amaba. Y fíjense bien cómo trató esa tristeza, cómo trató todas esas tristezas Salomón. Vamos a hablar en el capítulo 12, ¿ya lo tienen? Segundo de Samuel, déjenme buscarlo, capítulo 12, versículo 22 y 23. David hizo 3 cosas que debemos hacer nosotros también cuando estamos pasando por una tristeza, por una pena. Capítulo 12, versículo 23, 22 y 23. Dice la Biblia: y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Número 1, tenemos que aceptar lo que no podemos cambiar. Cuando estés pasando por una tristeza, por alguna enfermedad, por algún problema, por una situación muy difícil, a veces hay que aceptar lo que no podemos cambiar. Partió un familiar de nosotros, no puedes revivirlo, tienes que aceptar lo que no puedes cambiar. Hubo un accidente, tienes que aceptar lo que no puedes cambiar. Si hubo alguna situación difícil en tu vida, si te corrieron del trabajo, tienes que aceptar lo que no puedes cambiar. ¿Sí me estoy explicando? Y es lo que hace David. David me sorprende porque él ayuna antes de que muera su hijo. Él hace todo antes de que muera. Y cuando ya muere, ¿qué es lo que hace? Pues ya para qué, ya para qué sigo mi dolor, para qué sigo, tengo que aceptar que ya partió. Yo voy a él, mas él no va a venir a mí. Así que tengo que aceptarlo. Y es lo primero que tenemos que hacer para que Dios conforte nuestra alma, para que Dios traiga paz a nuestra alma. Lo primero es aceptar lo que no puedes cambiar. Segundo lugar, tienes que orar a Dios. No pierdan este pasaje, por favor, porque vamos a regresar a este texto. Pero en el Salmo capítulo 37, Salmo 37, fíjense bien lo segundo que hace David. Después de aceptar, aparte de aceptar lo que no puede cambiar, él ora al Señor. Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prontos cortados, y como la hierba verde se secarán. Y luego nos empieza a dar algunos consejos. Confía en Jehová y haz el bien, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Segundo consejo: deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Tercer consejo: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Tenemos que aprender a orar al Señor y entonces entregarle las cosas. No podemos nosotros vivir en nuestro pesar, tenemos que aceptar lo que no podemos cambiar y entonces orar entregándole a Dios todas las cosas. Señor, este problema está en tus manos, yo no puedo cambiar, pero tú sí lo puedes cambiar. Tú eres experto en cambiar la historia. Dios siempre es experto en cambiar cada situación de nosotros, por muy crítica que sea. Así que tenemos que aceptarlo y tenemos nosotros que platicar con Él. Y en tercer lugar, enfócate en lo que tienes. Vamos a regresar a ese texto que vimos de 2 Samuel, capítulo 12. Después que murió su hijo, les decía yo que él se casa con Betsabe y tienen otro hijo, Salomón. El primero muere
Y el segundo, ¿qué pasa con él? Vamos a ver qué pasa. Versículo 24. Después que muere el primer hijo, versículo 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Fíjense bien de lo que dice la palabra del Señor. Enfócate en lo que tienes, porque después de que muere su hijo, su primer hijo, dice la palabra del Señor que entonces él tenía que enfocarse en lo que sí queda, en su esposa. ¿Sí me estoy explicando? Había perdido al hijo, pero no había perdido lo demás. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender eso. Cuando a veces parte un familiar, tenemos que enfocarnos en quiénes se quedaron. A veces la gente se sume en su tristeza y se olvida de todos los demás que quedaron. Cuando tú pierdas algo, tienes que enfocarte en lo que sí aún queda contigo. Cuando por ejemplo, la gente, ahorita yo estaba viendo las noticias el día de ayer, y lo que es Villahermosa, Tabasco, por esos rumbos, hubo mucha inundación. Cuando la gente pasa por esa situación de inundaciones, pierde muchas cosas. ¿Y en qué tiene que enfocarse? ¿En lo que perdió o en lo que queda? En lo que queda. Eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos para aliviar ese dolor y esa tristeza en nuestra alma. Recordemos, Dios confortará tu alma. Ya hemos hablado de dos cosas importantes que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo primero, deja que Dios alivie tu culpa, que quite tu culpa. Lo segundo, deja que Dios alivie tu pesar, la pena, la tristeza. Y por último, permite que Dios reemplace tus rencores. ¿Cuántos viven guardando rencor a alguien? ¿Hay alguien aquí que está guardando rencor? Yo sé que nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Es decir, no guardo rencor, pero de repente les hablan de alguien y dicen, no, yo no quiero ni hablar con esa persona. Y a veces, la verdad, me he dado cuenta que muchos de los rencores a veces son por cosas tan insignificantes. De veras, hermanos. ¿Y saben quién es el que se está dañando? Uno mismo. Otra vez, ¿quién es el que se daña? Nuestra alma. Nuestra alma. Y no crean que no se nota. El rostro siempre va a reflejar lo que hay en nuestras vidas. Y hay gente que vive así, todo amargados, ¿verdad? Le dice, había un canto que le llama cara de limón, así son, ¿no? Cara de limón. ¿Cuántos son cara de limón aquí? ¿No? ¿No hay ninguno? No, aquí todos los veo que están sonrientes, gracias al Señor. No sé, aunque están el cubrebocas se les alarga cuando sonríen. Pero y los ojos se les hacen rasgados, entonces se están riendo. Pero fíjense bien, mis amados hermanos, que mucha gente sigue guardando rencores en su vida. Nos enferma, físicamente nos enferma el hígado, nos enferma pues todo el cuerpo, pero el alma también está sufriendo. Y Dios no quiere que guardes rencores. Mira lo que dice en Job capítulo 18, versículo 4. Vamos a Job 18, 4. Dios no quiere que guardes rencores. 18:4 dice, oh tú que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? O sea, tú que estás bien amargado, que estás allá, te revuelcas en tu odio, en tu coraje, estás, ¡ay! Mira, no va a pasar nada, la tierra no se va a mover. Eso es lo que está diciendo Job. Las peñas no se van a cambiar de lugar, la gente no se va a ir, todo va a continuar como está, aunque te enojes. Y hay gente, ¿verdad? Aún en el tráfico, aquí no hay tanto tráfico en Victoria, pero en otros lugares que hay mucho tráfico, todos están con el claxon
como que si con el claxon hicieran que el carro volara y avanzara hasta otro lugar, ¿no? No hacen nada. Nada más lo único que tienes es coraje, coraje, coraje. Coraje de muchas cosas, de la vida, de las situaciones, de las personas, de lo que te hicieron, lo que no te hicieron. Y vivimos enojados todo el día y la gente vive de esa manera amargada. Dios quiere trabajar en tu vida y quitar el coraje, así como quiere quitarte la culpa y quiere quitarte también el pesar, la pena, la tristeza. También te quiere quitar todo rencor y toda amargura que hay en tu corazón, y entonces Dios confortará tu alma. Tu alma va a quedar así en confort. Wow. ¿Qué cuántos quisieran estar así siempre? Todos tranquilitos. Pues Dios puede hacerlo. No dejes que el furor te gane, no dejes que el coraje te domine. Deja que Dios trabaje en tu vida. ¿Qué haces cuando hay rencor? ¿Guardas rencor por alguien? ¿Por algo? ¿Cuántos guardan rencor? ¿Nadie? No hay nadie que diga amén. Yo sí, yo soy. Bueno, si hay alguien, pues guárdelo el mensaje. Yo sé que no vamos a confesar nuestros pecados tan fácilmente, pero yo sé que a lo mejor hay algunos que sí. Tienen algo contra alguien, aunque sea poquito o mucho. No dejes que esto pase, no dejes que esto se domine en tu vida, se haga grande en tu vida, porque tú estás permitiendo que el pasado que te siga controlando. Y tienes que dejarle a Dios. Detente un momento, no permitas que te siga hiriendo esa situación, porque la otra persona a veces puede estar tranquila y tú te estás enfermando, te estás lastimando, te estás dañando por algo que te hicieron, que a lo mejor no fue tan algo que quiso la persona hacerte, o si lo quiso hacer, a lo mejor esa persona ya ni le duele, pero a ti te sigue doliendo. Hermanos, en la Biblia, en el Salmo capítulo 42, el salmista decía, reflexionando a sí mismo, decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? ¿Cuántos sienten abatida su alma? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué tu alma sigue guardando todas esas cosas? El rencor, el odio. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué dice la Biblia que tienes que hacer? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No dejes que tu alma se aflija. Por último, hablando de esto, en Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, Pablo nos exhorta y nos dice de la siguiente manera, 31 y 32: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quita toda amargura de tu corazón y deja que Dios conforte tu alma. Salmo 23, recuerden, es un antídoto para tantas situaciones, pero este último es un antídoto contra las emociones, contra lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma. Dios quiere trabajar en tu interior y quitar la culpa, quitar la pena y quitar la amargura, para que tu alma pueda estar tranquila, en paz con Dios y con las demás personas. Que Dios les bendiga y sigamos nosotros creyendo en esa misericordia y en el poder de nuestro Dios.